Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Luisa Zancada de Ecosistema Urbano. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. Me parecen de lo más interesante, sobre todo por la mezcla tan rica que tenéis en esta escuela de distintas disciplinas, que es lo que creo que en cualquier trabajo hoy en día te hace sobresalir, ¿no? El conectar con personas y profesionales de campos tan variados. Y bueno, yo vengo a aportar un poco mi granito de arena desde el punto de vista de la arquitectura, pero no solo de la arquitectura en sí misma, sino desde lo que nosotros llamamos como diseño social urbano, que en definitiva es como el buscar esas soluciones para la ciudad y el planeamiento urbano conectado y en paralelo a la comunidad y a los intereses de los usuarios, que al final son los que lo van a disfrutar y a sufrir a veces también. Bueno, también a la vez lo solemos conectar o intentar conectar con muchos otros temas de gestión medioambiental, tecnología, herramientas digitales, etcétera. Y bueno, como os decía, la búsqueda del diseño del espacio público unida a la participación y muchas veces a las herramientas digitales, pues nos da como una visión un poco novedosa, ¿no? El primer ejemplo que os voy a contar en realidad es una exposición que hicimos en una ciudad al norte de Copenhague, en el museo que se llama Louisiana, un museo de arte moderno. Nos invitaron a hacer una exposición que en realidad era de arquitectura, pero dijimos, bueno, pues esta ocasión nos vale para hacer algo un poco más dinámico y más interactivo y que mostrase un poco las ideas y las preocupaciones de la gente y que no fuera solo exponer unos paneles estáticos, ¿no? Entonces lo hicimos en torno a este tema que llamamos What If Cities, como el qué pasaría si, y bueno, ese qué pasaría si trataba de recoger, como digo, esas ideas y deseos de los usuarios. La exposición, en cuanto al montaje, bueno, era sencillo, pero a la vez llamaba bastante la atención porque fue una sala que diseñamos de forma triangular y dentro todas las paredes y los techos y el suelo tenían un diseño en dos colores, en rojo y en azul. Vuelvo hacia atrás. Entonces, si desde antes de entrar a la sala se situaba uno en la pared del acetato azul, solo veía lo que había rojo dentro, que hablaba del presente, de datos estadísticos, casi más de las problemáticas reales de las ciudades, y sin embargo, si te colocabas en la pared roja, veías el futuro, que era como la visión más optimista, divertida y como digo, de deseos. También había unas pantallitas dentro de la sala, y esas pantallitas eran los típicos marcos de fotos digitales que se pueden conectar por wifi. Entonces estaban conectados a una plataforma digital y cualquiera, aunque no fuera allí a la exposición a Dinamarca, podía subir sus ideas y escribir su what if, que estuvimos pidiendo a mucha gente que colaborase. Y también hicimos allí talleres con niños y demás. De hecho, a los de las escuelas se les ocurrían los mejores what if del mundo. Bueno, what if era cualquier cosa. ¿Qué pasaría si todo el mundo pusiese plantas en sus ventanas o si las casas produjeran más energía de la que consumen, etcétera, ¿no? Y se produjo pues una dinámica así como muy la verdad que bastante rica de ideas. Como digo, esto, por lo que os lo explico, es porque fue el primer caso de esta plataforma digital que creamos y que la hemos usado luego en un montón de proyectos. Es una plataforma muy sencilla, muy intuitiva de usar y es de software libre, cualquiera la puede descargar y customizar y adaptarla al sitio donde quieran, ¿no? El ayuntamiento que sea y demás. Y la hemos usado en talleres en distintas ciudades, en Cáceres, en Alicante, en Nantes, en Francia. Ahora estamos usándola en Paraguay, en Asunción. Entonces, una vez entra el usuario, elige el color rojo o azul, según si lo que quieres es criticar algo de tu barrio, tu ciudad, un problema o señalar algo que no te gusta, o azul si lo que tienes es una idea positiva que aportar. Y puedes escribir algo o hacer una localización en un mapa. Al final es como
una herramienta muy útil para medir la opinión de la gente, además de forma geolocalizada. Y nos parece muy interesante en proyectos de este tipo, como digo, de participación ciudadana. También se ha desarrollado una aplicación Android y bueno, y por motivos de necesidad de cambio de marca, hace muy poquito ha comenzado a llamarse Local-in y estos son los esquemas que hemos realizado hace muy poquitos días para explicar qué es esta aplicación. Bueno, pues el espacio público y placemaking, palabra que a mí me gusta mucho, pero nunca sé cómo traducir realmente, hacer lugar. Para nosotros, diseñar espacio público al final es utilizar un montón de herramientas, las nuestras propias y nuestro propio conocimiento, con todas esas ideas que decimos, que captamos de los ciudadanos. Muchas veces, una pregunta que nos hacen muchas veces es, hay un cierto riesgo en que dejéis que dar la palabra a la gente, al final el diseño es de ellos, y la respuesta es que no es realmente únicamente, exclusivamente de los ciudadanos y los habitantes de un lugar el diseño, sino que tú eres el diseñador. De hecho, partes de un proyecto inicial, pero luego con todo ese trabajo recabas un montón de ideas, les das un montón de canales de comunicación y además les inspiras y les motivas para que se muevan un poco y aporten su idea, y con todo ese material al final tu diseño lo que es mucho más adaptado a sus intereses. En el siguiente trabajo tampoco es un proyecto muy convencional, porque fue una colaboración. Bueno, a ver, Exuma es un archipiélago de Bahamas, está compuesto por un montón de islas, y en la ciudad de Georgetown, que está como la isla más grande, la Universidad de Harvard estaba haciendo este año pasado, a lo largo de varios años, un proyecto de planeamiento urbano. Entonces, este trabajo que os voy a contar, nuestro papel era actuar como de mediadores entre ellos y la comunidad local, para que tuvieran noción de eso que estaba ocurriendo en el futuro de su ciudad, inspirarles, motivarles y involucrarles en cierto modo en ese proyecto de futuro, ¿no? Lejos de la postal idílica que tenemos todos en cuanto mencionamos Bahamas, existe una realidad bastante distinta a ese lujo, aunque sí, las aguas son cristalinas, pero tienen muchísimos problemas muy básicos de tipo medioambiental, de utilización de recursos, importan absolutamente todo, no producen nada, y entonces eso ha conducido a la pérdida de cosas muy básicas en cuanto a sostenibilidad urbana y medioambiental, ¿no? Entonces, por un lado está como el mundo más lujoso y del dinero, que al final muchas veces ni siquiera recae sobre la propia comunidad, porque es como que está de paso, y por otro lado, como os digo, pues tienen problemas bastante básicos en cuanto a educación, transporte público, espacios públicos, gestión de residuos, etc. Entonces, lo que se organizó junto con la Escuela de Harvard fue una serie de actividades. Y se hicieron, en primer lugar, este tour fotográfico, y se fueron los compañeros pues recorriendo la isla los días previos para contarles a la gente que a los días siguientes iba a haber unos talleres para animarles a participar, y además pues fue una manera muy así como espontánea de que la gente escribiese su idea o su crítica sobre algo que quisieran cambiar. También se organizaron talleres con escuelas primarias y secundarias, y también se hicieron algunas charlas con adultos, y entonces bueno, se produjo un montón de material, mapas, nubes de palabras, distintas ideas y sugerencias, y lo más llamativo al final fue estas flores de origami que hicieron con los alumnos. Cada uno tenía esta plantilla de papel y escribía su idea, y al final doblándola era un pétalo de la flor.
que al final creo que los compañeros míos se tuvieron que poner a hacer muchos pétalos por la noche, porque luego por lo visto no era tan fácil de hacer la flor, pero era parte de la instalación final que quisimos montar allí. De nuevo se lanzó la plataforma digital y tuvo bastante afluencia de ideas. Y por último, como os comento, se montó este Jardín de los Sueños de Origami en Exuma. Y era una instalación pues bastante sencilla, pero que estuvo allí puesta durante unos días como colofón de ese conjunto de actividades en el que participó mucha gente. Se montaron estas flores con unos LED en medio y se podían leer pues todas las ideas de los que habían participado en los talleres. A mí me han dicho que trabajaron mucho, pero yo creo que también debieron disfrutar lo suyo. Y bueno, el siguiente proyecto en realidad es algo mucho más complejo que esto que os he contado hasta ahora. Es una cosa en la que estamos ahora mismo trabajando. Hemos hecho un concurso este verano pasado para Asunción y hemos salido ganadores, hemos sido seleccionados y estamos metidos de pleno en el trabajo. Es la rehabilitación del Centro Histórico de Asunción. Bueno, he puesto esta diapositiva al principio, que no estaba, simplemente para mostrar una vista así general de la ciudad. Esta ciudad tiene un problema que es muy común en muchas ciudades, por ejemplo, de América, de la expansión esta que se está produciendo, sprawl que llaman, por la cual se deshabita el centro histórico, la gente se va a vivir a las afueras y al final el centro se queda como una isla en la que únicamente hay actividad de las personas que van a trabajar. El fin de semana está prácticamente deshabitado y con lo cual todo va conectado, se va degradando, no se cuida el espacio público, las calles cada vez van degradándose, el comercio también, y se va perdiendo lo que era en su día. A la vez confluyen otros problemas bastante importantes con los que a mí personalmente me sorprendió enfrentarme, porque normalmente estás acostumbrado a otro tipo de situaciones más europeas, diría yo, pero de repente al tomar como el tema del concurso vimos que el otro gran problema no solo era rehabilitar el centro histórico, sino que si veis como una mancha así verde en mitad de la foto, eso ahora mismo es una zona de la bahía de Asunción que se inunda prácticamente entera y en la que viven unas 8.000 personas en casitas de tipo favela, y que de vez en cuando, cada 10 años o hasta cierta cota, cada 2 años se inunda por completo. Entonces carecen de alcantarillado, de pavimentación de asfalto, etcétera. Y bueno, también comento esto porque era un poco complejo enfrentarse a, bueno, voy a pensar cómo arreglar las calles, las plazas, la zona de la catedral, etcétera, cuando a 50 metros comienza ese tipo de ciudad que también es parte de la ciudad. Entonces, en fin, esto lo quería contar como para contar que es bastante complicado, ¿no? Y además enfrente de la bahía hay una zona que es reserva natural, o sea que hay muchísimos elementos que entraban en juego. Entonces, por lo que creemos que ha sido más exitosa la propuesta nuestra es porque hemos sugerido la creación de un organismo que hemos llamado ASULAB, que es una entidad independiente del ayuntamiento que sirva para hacer real este plan maestro. O sea, el encargo es hacer el plan maestro, que es como un documento técnico de urbanismo, de planeamiento urbano, pero un problema también muy, muy grave que veíamos es un problema de gestión y de burocracia, ¿no? De que desde hace décadas en Asunción han ido encargando planes, estudios, invirtiendo dinero, haciendo un montón de temas de este estilo, pero que luego se quedan en un cajón y al final cuesta mucho hacerlos reales. Entonces sugeríamos la creación de esta entidad, como os digo, ASULAB, para hacer como de mediador y gestionar y ejecutar el plan al final.
Como os digo, la complejidad del proyecto, descubrimos unos temas que al final se han convertido en la estructura del trabajo y son muy distintos entre sí, desde cultura, urbanismo, sociedad, economía, gestión, y entonces se han convertido como en los grandes capítulos en los que estamos trabajando. A la vez, en paralelo, hicimos una labor que yo creo que es muy interesante en cualquier trabajo, que es como de investigación previa y de intentar aprender de situaciones existentes en el mundo. Y estuvimos haciendo pues una búsqueda de un montón de buenas prácticas, de cosas que creemos que pueden mejorar las ciudades y que ya se dan en otras ciudades parecidas o situaciones similares. Incluso también a la izquierda podéis ver como el esquema de lo global y a la derecha la ciudad de Asunción, porque también allí están pasando cosas y era lo que llamábamos las buenas prácticas locales. Y con todo eso y todo ese aprendizaje y ese conocimiento, pues diseñamos nosotros como un plan estratégico de qué hacer en la ciudad, ¿no? Entonces, como os digo, esta es la representación gráfica de esa búsqueda. Fue una búsqueda bastante más profunda que este esquema, al final fue una selección. Y entonces lo dividimos en buenas prácticas institucionales, que las llamábamos top-down, y ciudadanas, bottom-up, porque creemos que en conjunto son igual de importantes las dos, porque desde los ciudadanos, asociaciones vecinales y a escala como de barrio ocurren cosas a veces que son muy importantes, sobre todo por la facilidad que tienen de pasar y de producir, y sin embargo desde las instituciones a veces pues con todos los pasos que hay que ir dando y demás se va perdiendo ese potencial de las otras acciones, ¿no? Y sin embargo las institucionales también son muy importantes porque hay cosas que requieren una capacidad de inversión y de ejecución pues que solo la pueden hacer los organismos institucionales. A su vez organizamos todo esto, esto era en la fase del concurso todavía, como un cronograma, como un proceso abierto en el cual todo eso se iba a ir solapando y va a ir haciéndose real. Y bueno, esto es un ejemplo pues, de cómo explicábamos en el concurso dar prioridad a determinadas acciones que podían ser de menor coste, pero que podían tener una repercusión muy positiva y muy inmediata en las calles del centro, pues como desde pintar el pavimento y ampliar las zonas peatonales, a añadir más árboles, añadir zonas de sombra, mejorar las zonas comerciales, etcétera, y en definitiva ir jerarquizando un poco estas acciones. Espero que no os esté haciendo un poco de lío, pero como os digo es que es un trabajo bastante enrevesado. Como veis ahora hablamos de 10 estrategias institucionales y entonces al final siempre es lo institucional y lo ciudadano confluyen en nuestra idea para el centro histórico, ¿no? Y las 10 estrategias institucionales, pues como os digo, son cosas de intervención más importante, pues como por ejemplo hacer real un parque inundable en toda esa zona de crecidas del río Paraguay y dejarlo libre de construcción y que esté lleno de equipamientos deportivos, como un parque urbano y zona natural. En las calles, pues en unas analizando cuáles eran más dinámicas y relacionadas con el comercio, mejorar esa condición de calle comercial. Se ha perdido algo muy tradicional allí que llaman palmear, porque la calle más importante del centro de Asunción se llama la calle Palma y palmear antes era como lo más, era ir allí a andar y a dejarse ver y a pasear como ir a la Gran Vía en su día a Madrid o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco de rescatar muchas de esas cosas para el centro y también desde una visión de catalizadora, es decir, que empezando por unos ejes y unas calles seleccionadas e insertando unos edificios en edificios históricos abandonados que tienen muchísimos, tienen un patrimonio histórico estupendo y fabuloso, pero la mayoría infrautilizado, con el tiempo todo eso puede ir contagiando y mejorando la zona del núcleo central de Asunción.
Bueno, no sé si debería profundizar mucho en el tema, pero cada una de estas estrategias pues es como un mini proyecto. Como veis ahí en el borde de la bahía hay una franja de edificios que proponemos pues para hacer como una zona de edificios edificado en una especie de vía rápida que han construido, y nosotros decimos, bueno, no la hubiéramos construido, pero ya que la habéis hecho, en vez de poner las torres en la zona verde, ponerlas aquí y dais vivienda social, vivienda de inversión privada, comercio, atraéis a empresas para que no se vayan al extrarradio y se vengan aquí a esta zona central. Y también en el centro, como os decía, insertando edificios en, por ejemplo, solares vacíos que ahora mismo utilizan de aparcamiento y muchos temas relacionados con esto, ¿no? Y esto está pensado para que sea un proceso en una serie de años, en concreto hasta el 2037, decíamos en el concurso. Como os decía, de nuevo, la plataforma digital la he querido mostrar aquí también para contaros que al final es una herramienta muy útil y que utilizamos un montón, porque están utilizándolo ahora mismo allí, haciendo talleres con ciudadanos de distintos distritos y recabando muchas ideas y muchas críticas. A veces salen más críticas que ideas. Y con todo ese trabajo pues se trata de que al final nuestro plan técnico y documento técnico no solo sea una cosa que hacemos nuestro equipo desde Madrid, sino que es una cosa que tiene el conocimiento y la experiencia de la gente que vive allí. Y el último trabajo es, aquí pone Dream Your City, pero el proyecto se llamaba Dream Hamar, por esta ciudad de Hamar al norte de Noruega. Es una ciudad muy pequeñita, como digo, al norte de Noruega, y convocaron un concurso para hacer una intervención artística en la plaza principal del pueblo. Entonces nosotros, en vez de una escultura, un monumento o una intervención artística como pedían, lo que propusimos fue hacer un proceso de participación para diseñar la plaza. Este proceso comenzó con de nuevo digo que nosotros partimos como con el tablero y las fichas del juego, que es nuestro propio diseño inicial, que luego acabó por no parecerse nada al diseño final gracias a este proceso de participación. Y entonces, como digo, empezamos con ese proyecto preliminar de la plaza, pero durante 4 meses trabajamos a distancia, divididos. La mitad del equipo estábamos en Madrid y la mitad allí en Noruega. Se organizaron un montón de talleres, de eventos, actividades, charlas, conferencias, se invitaron a expertos, se trabajó con universidades, etcétera. Y siempre intentando como establecer esa conexión entre el ayuntamiento y el ciudadano de a pie, los comerciantes, y escuchar a todos los agentes. Por eso también creo que los procesos de participación suenan fácil, pero luego son muy complicados porque hay como muchos agentes implicados en ello, ¿no? Y bueno, ahora os voy a poner un vídeo, un trocito del vídeo, porque es un poco largo, en el que hicimos con una maqueta que estuvo allí expuesta en Hamar, un vídeo que contaba un poco la historia de la plaza. La plaza, como muchos otros sitios, a principios del siglo XX era la plaza del mercado y tenía un montón de actividad comercial y socioeconómica muy atractiva, pero a los años 60 o 70 se convirtió en una zona exclusivamente para el coche, puramente un aparcamiento, y así ha permanecido hasta el 2010, en el que únicamente era una avenida en medio y 2 parking a los lados. Y solamente se cortaba el tráfico y se hacía peatonal un día al año, que era el 17 de mayo, con la fiesta nacional de allí. Entonces, cuenta un poco la maqueta cuenta un poco ese proceso, de esa evolución.
Es que lo he parado porque dura bastante más, pero más o menos habéis visto gran parte del vídeo. Para seguir contándoos un poco de este trabajo de Dreamhammer, el proyecto, como podéis ver en este esquema, se componía de elementos bastante distintos entre sí,
Lo primero de todo es que el ayuntamiento nos cedió un edificio, el que llamamos el Physical Lab, y lo más guay es que estaba ahí enfrente de la plaza, que era objeto del trabajo. Entonces, cualquiera que pasara por allí podía pasarse por las exposiciones, apuntarse a los talleres, y además estabas ahí como en mitad del lugar in situ, ¿no?, del proyecto. Y utilizamos esta sala que nos cedieron, como os digo, para organizar todos los talleres, las charlas y las conferencias. Por otro lado, se montó lo que llamábamos el Digital Lab, de nuevo una plataforma web en la que se producían muchas cosas, a la vez que allí físicamente había talleres y charlas y exposiciones online, pues cualquiera podía apuntarse a talleres online. De nuevo se lanzó la aplicación web y de mapeado de ideas, y se hacían pues semanalmente como unas charlas con distintos expertos y artistas invitados, etcétera. Tuvo bastante visibilidad y muchas visitas la página. Y por otro lado se montaron lo que llamábamos las acciones urbanas, que bueno, era como una manera de animar el cotarro, digamos así coloquialmente, como para inspirar a la gente y enseñarles y demostrarles que otra cosa era posible en ese aparcamiento que tenían horrible en la plaza. Y entonces se invitó a un grupo de artistas que se llama Boa Mistura, y estuvieron allí unos días, hicieron esta instalación preciosa de un patrón basado en los jerseys estos como gorditos de lana, muy rollo nórdico, y la gente estaba encantada. Hasta había gente que le daba miedo como pisar el dibujo, y era precisamente lo contrario, no, es que ahora es cuando podéis estar aquí y no están los coches y podemos hacer de todo aquí, ¿no? Otra, por ejemplo, fue esta, que fue muy divertida, que fue Cream Hammer, y montaron una especie de desayuno gigantesco en la plaza con vaca y todo. Y bueno, acudió bastante gente y fue bastante divertido. Eran como ejemplos o sea, era como para atraer un poco la atención sobre lo que estaba pasando allí y lo que podía ser la plaza. En Greenhammer se trabajó con una escuela de jardinería local, hicieron también una serie de instalaciones. Igualmente artistas también que se invitaron y estuvieron haciendo distintas performances en la plaza, y luego estudiantes de algunas escuelas invitadas pues montaron también allí como cine al aire libre en Noruega, pero bueno, también podía ser. Y Playhammer pues fue otra actividad con niños que también tuvo un exitazo, porque se les convocó a traer juguetes usados y los podían cambiar por otro, y entonces acudió un montón de padres con niños a cambiar juguetes, y al final se hizo un evento final de luz con unos globos con iluminación LED conectados. Bueno, por otro lado, los on-site workshops, los talleres y las conferencias, al final lo que sirvieron fueron para reunir, como os decía, un montón de expertos, a orientar un poco más estas charlas de una manera ya más técnica, ¿no? Estaba por un lado los eventos más divertidos y creativos, pero también había esa faceta un poco más seria de guiar un poco este proceso de diseño y poder sacar la mayor ventaja de todo esto. Y por último, la red como académica, pues como os decía, participaron varias universidades y algunos fueron allí a Hamar, pero otros simplemente fue como un trabajo online y se obtuvo bastante información con ellos. Y por último, ahora sí de verdad, el Cultural Rucksack pues fue un proyecto ya específico con alumnos de escuelas primarias y secundarias locales que estuvieron haciendo también, lo tomaron como trabajo integrado en las asignaturas y
bueno, produjeron muchísimas ideas, maquetas, dibujos. Todo esto también lo muestro para contaros que al final esto que llamamos el preliminary design, que es, como os digo, las herramientas un poco iniciales que nosotros montamos para empezar a diseñar la plaza, luego se convirtió en otra cosa muy distinta gracias a todas estas ideas de la gente, ¿no? Tuvo mucha repercusión a nivel de publicaciones, salieron en los periódicos, también sirvió para este proceso para poner un poco, darle visibilidad a la ciudad y al pueblo de Hamar, y lo mismo en las redes sociales. A raíz de entonces, tiempo después, se hizo un libro y se contó también en una publicación con la Escuela de Diseño de Harvard. En resumen, el proceso de participación, lo que, como os decía, había material tan distinto que era bastante complejo luego decidir cómo trabajar con todo eso, porque había dibujos, ideas, mapas, luego hay muchas veces cosas contradictorias de gente que te dice, pues quiero una zona de juegos, y gente que dice, no, zonas de juegos que está todo lleno y no hacen falta. Pues a eso me refiero cuando digo que es a veces un poco complicado y se trata de encontrar la media y el punto intermedio en todo eso. Y entonces organizamos todo eso en unos temas de los cuales sacamos como unas estrategias y al final fuimos decidiendo y descubriendo cuál era el diseño final de la plaza, que creíamos que estaba más de acuerdo con los gustos y las opiniones que habían salido. Y como os digo, no era nada parecido a lo inicial y salió la idea de hacer una gran pista de patinaje, como una especie de ágora en mitad de la plaza, una cubierta de madera, como una estructura de madera en la que debajo podía haber mercados y distintos eventos, con una gran chimenea y un pabellón de cristal para estar dentro en invierno. También nos dimos cuenta de lo distinto que era el disfrutar del espacio público en un sitio como Noruega a lo que entendemos aquí que es estar en una plaza en la que puedes estar todo el año y allí muy poco tiempo. Entonces, pues nos resultó muy gracioso, se lo contaba antes a los compañeros, que a nosotros en la vida se nos hubiera ocurrido decir, pues vamos a hacer una chimenea en la plaza y fuego, y allí, pues por lo visto es súper común, lo montan y allí se reúnen y tal, y entonces eso fue lo que propusimos con este Wooden Shelter. Y lo mismo con el pabellón de cristal, pues para poder como disfrutar de ese espacio público desde un sitio un poco más resguardado. Finalmente el proceso, bueno, luego derivó por distintos caminos y no se ha construido todo esto, pero se ha construido parte. Al final se ha logrado que sea un espacio peatonal y la parte de la pista de hielos ha sido una realidad. Os voy a poner rápidamente otro vídeo, que este es mucho más corto, y este es un resumen que hicimos como fue un vídeo que encargamos de forma externa y nos sirve para resumir lo que era el proceso de Dream Hamar. Dream Your City. Sounds interesting, but what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate a public debate and generate new ideas, and by connecting local citizens to professional and academic networks worldwide. Is this just another utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main town square of Hamar. We launched Dream Hamar with these tools: the Physical Lab, an on-site meeting place used for various events. Its open-door policy made it a perfect spot to listen and be listened to. Urban Actions, public events on the square during which citizens could experience and test ideas at their real scale. The Academic Network, allowing over 1,500 students and faculty from various local schools and international institutions to become part of the design process. And finally, in order to connect Dream Hamar to the world, we built the Digital Lab, where creative people from all over the world could contribute their ideas and interact with others. Outputs from all these spheres of activity helped to shape the new urban design concept for the square. So why Dream Your City?
Why not? It builds resilient and proactive communities and allows for the creation of more inclusive and meaningful designs. Just dream about the possibilities and contact ecosistemaurbano.org. Y bueno, ya para finalizar os pongo las fotos de verdad de ¿hemos logrado que se haga algo? Pues sí, estos son los crismas que nos han mandado desde allí. Y esta es la gran pista de hielo, como os digo, que en verano funciona como una plaza con escalones y chorros de agua en mitad de la superficie central, y en invierno de forma artificial, porque era imposible al final hacerlo que se conservase el hielo de forma natural, es una pista de patinaje. Tiene también una zona de derretido de nieve que llamamos para poder caminar de forma segura. Y es, por lo visto, la gran atracción de la plaza. Lo más curioso es que esta ciudad está pegada a un lago que se hiela en invierno y donde la gente va a patinar, pero no sé, ahí al final lo que te contaban es que no, que lo que les molaba era eso, porque eso como... Esto ya lo decimos nosotros, la experiencia urbana de sí, estoy patinando, pero estoy aquí en la plaza del centro de la ciudad, y no es lo mismo que el otro, que ya te tienes que ir al lago y tal, y como el dejarse ver y tal. Y nada, ya finalizo con estas imágenes que las hemos recibido hace muy poquito y de las cuales estamos muy contentos de ver que algo ha sido posible a pesar de sortear muchos problemas. Y ya está, he terminado. Gracias.